Santos, gracia y paz. Este es el audio número 7 de la serie El Reino, la entrada y sus requisitos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Es real que los que permanecen ignorantes de por qué cada fundamento es absolutamente esencial y experimental sufrirán pérdida en la dimensión del reino. Hermanos, cada fundamento es esencial para todos los que están perseverando en el reino. Mientras que el pecado en singular no haya sido tratado firme y experimentalmente en los creyentes, el pecado nos engañará y traerá siempre como resultado muerte. La evidencia de que esta verdad es real se ve muy fácilmente en la experiencia de muchos creyentes que viven bajo el trabajo de esta ley hoy y como esclavos de ella. El hecho de que el bautismo en agua esté puesto contra el pecado ya no está más en duda a los que vean realmente Romanos 6 como una de las verdades fundamentales. Un nacimiento de esta condición caída no debe ser ignorado. Esto obviamente es parte del nacer del agua que es necesario para entrar en el reino, como lo vemos mencionado en Juan 3. Este nacimiento, o sea, el nacimiento del agua, es o viene después del nuevo nacimiento y sigue a la muerte y la sepultura y debe estar en la realidad de la resurrección. El bautismo en el Espíritu Santo está puesto firmemente contra la carne y no, es importante, y no contra los pecados o el pecado. La venida del Espíritu Santo no es acerca de la muerte del pecador, sino acerca de la vida ascendente, de la expresión de la vida resucitada, que es nuestra vida ahora. La muerte y sepultura en el bautismo en agua que precede a este nacimiento, o sea, el nacimiento del Espíritu o nacer del Espíritu, mencionado también en Juan 3, es una muerte a la ley. Y el nacer del Espíritu es evidentemente el resultado de nuestra muerte a la ley de los mandamientos que activa nuestro caminar en la ley de la carne. El bautismo nos libera para servir a Dios en el Espíritu. El vencer la carne es parte de este nacer del Espíritu que da lugar a otro fundamento. Por supuesto que es solo básico y primario, porque la fiesta de Pentecostés es después, es una fiesta de cosecha, es una fiesta donde el fruto abundante es expresado. El tipo, la sombra y el cuadro de las provisiones de Pentecostés se pueden ver en el monte Sinaí. Se puede leer con calma, hermano, Éxodos 19 y 20 y parte del capítulo 21. También lo puede ver, o los tipos, la sombra y el cuadro de todas estas provisiones de Pentecostés, también los puede ver en Deuteronomio 4 y 5 y en Jeremías 7, los versículos del 21 al 28. En el monte de Sinaí, o en el monte Sinaí, recordemos esto, Dios llamó a todo Israel a subir a la montaña para así poder hacer de todos un reino de sacerdotes. Puesto que no pudieron subir a su presencia a causa del gran fuego, Dios les dio el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios
y la sangre y muchas otras cosas visibles objetivamente como sustituto terrenal por lo que Él quiso darles subjetivamente de su presencia manifiesta. Esta adición subjetiva o lo que Él quiso darles subjetivamente de su presencia manifiesta era esencial para hacer de todo Israel un reino de sacerdotes, una nación santa y un pueblo para su posesión. Cuando Israel rehusó subir a la montaña, de nuevo recuerde, por miedo a lo que vieron, porque sabían y se dieron cuenta por lo que vieron que subir a la montaña era el fin de ellos mismos. Pero cuando rehusaron subir a la montaña, perdieron la oportunidad de convertirse todos en un reino de sacerdotes. Cuando algunos hermanos todavía enseñan que todo Israel se convirtió en sacerdote en el monte Sinaí, es claro que o no han leído detalladamente las escrituras o las leen con un velo puesto y no pueden ver esto. La realidad del propósito de Dios en el monte Sinaí se debe experimentar en la realidad del nuevo pacto dentro de la experiencia total del bautismo del Espíritu Santo y de la plenitud de Pentecostés. En este nacimiento en la realidad, lo que proporciona es este nacimiento en la realidad, lo que proporciona la experiencia del fundamento siguiente para la vida cristiana. De esta realidad vendrá un nuevo nacimiento del Espíritu para vivir por el Espíritu y que es preparación para entrar en la dimensión del reino. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué la mayoría del evangelicalismo, de eso que se llama la iglesia evangélica, ha rechazado esta verdad? Probablemente debido a la ignorancia de lo que requiere Dios para participar en su presencia manifiesta en el cielo más alto, en el tercer cielo. Miremos Romanos 7, 25. Cómo termina ahí el capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y si miramos o leemos Romanos 8, del 5 al 8, hay unas declaraciones allí tremendas, hermano, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amados, ¿qué más pruebas necesitamos que esta simple verdad revelada en Romanos 8? Que sin el funcionamiento activo del Espíritu Santo como poder subjetivo en nuestra vida, estamos siempre y estaremos siempre en conflicto con la carne. Lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.